mañana, nuestra clase del domingo por la mañana. Estamos estudiando el Evangelio según Juan y en un momento entramos en nuestro estudio. Pero antes queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de listo y preparado para que así también usted pueda estudiar juntamente con nosotros la porción de escritura que vamos a estudiar hoy esta mañana. Gracias por su atención. Y recuerde que si acaso tiene alguna pregunta o comentario con respecto a lo que ha oído de este púlpito o habrá de oído en esta mañana, toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros se aparece ahí en la pantalla de su televisor. Así que nos puede llamar, nos puede escribir un correo electrónico o simplemente puede venir a visitarnos. Nos gustaría conocerle personalmente y para que así usted también conozca la congregación de aquí de Edinburgh. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Le damos gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta mañana. Y pues estoy mirando, ¿verdad? Y allá atrás tenemos a Ana Zúñiga que nos... El Evangelio según Juan. Ya hemos estudiado estamos ahorita en el capítulo Juan, capítulo 2, y vamos a empezar con el versículo 12 al 17, a ver si llegamos al 17. Ya hemos estudiado la primera parte de este capítulo, y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que en esta primera parte del capítulo 1, Jesús viene a demostrar su primer milagro, el milagro que hizo en la ciudad de Canaán. Y déjenme otra vez darles una demostración de la geografía o topografía, ¿verdad?, de donde estamos aquí. Aquí está el lago de Galilea, el río Jordán, el mar Salado. Aquí está Jerusalén. Ok. Y aquí está Nazaret. Aquí está Canaán. Y aquí está Capernaum. Okay. Son importantes estas ciudades. Nazaret, pues, ciudad importante de Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí es en Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Y aquí es Juan, capítulo 2 y versículo 12. Okay. Y luego está la región de Decápolis, Judea, Samaria y Galilea, los una ciudad. ¿Okay? Solo que eso es lo que estamos cuando leemos los evangelios. Esto tiene importancia porque aquí es en donde Jesucristo viene a desarrollar su ministerio. Y recuerde que de este punto de aquí tenían que caminar por acá porque los judíos y los samaritanos, según Juan capítulo 4, versículo 8 y 9, no podían tener relaciones. Y pues ya conocen la historia, ¿verdad? Todo esto se regresa al año 721 antes de Cristo, cuando esta porción en el Antiguo Testamento se llamaba el reino de Israel. El reino fue dividido. Primera Reyes capítulo 11 se dividió el reino del sur y el reino del norte, el reino de Efraín, el reino de Judea. Fue dividido por causa de un rey joven que le puso más atención a los jóvenes que a los ancianos. Bueno, muy difícil hacer otro show o otro estudio. Pero aquí está la región, ¿verdad? Y los judíos caminaban por este lado y luego cruzaban aquí en Jericó, cruzaban para Jerusalén. Pero eso es la topografía, la geografía de lo que estamos estudiando en esta ocasión. Recuerde que cuando usted estudia un pasaje de la palabra del Señor,
y conforme al curso de hermenéutica, una de las cosas que tiene que considerar es la geografía, porque les enseña mucho concerniente. Por ejemplo, cuando dice en Juan capítulo 2, versículo 13, y Jesús subió a Jerusalén. La palabra subió tiene mucho significado, ¿saben ustedes? Ahora, ¿qué les da a entender la palabra subió? Que va arriba hacia el monte, ¿verdad? Este lugar de aquí era un lugar montañoso, ¿verdad? Y acá pues está la costa. Solo que todo eso usted tiene que entender, que tiene que entender para poder interpretar el pasaje correctamente de lo que está estudiando. Pero vamos a leer primeramente Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 y versículo, vamos a leer el 12 y el 13 y luego ya nos entramos a hacer un exégesis de estos pasajes. Juan capítulo 2 y versículos 2 y 3 dice: después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Noten, de Canaán descendió a Capernaum. De Capernaum a Judea, o a Jerusalén, perdón, subió. Solo que vamos a ver estos versículos, ¿ok? Y le ponemos, le voy a poner punto número 2, porque estamos en punto número 2, ¿verdad? Y el viaje de Jesús a Capernaum. Juan capítulo 2, versículo 12. Y primeramente miramos nosotros que dice la frase, su madre. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Ahora, ¿qué les da a entender este pasaje? Biológica. La familia biológica, pero también espiritual, ¿verdad? Porque los discípulos hasta este momento, ¿quiénes eran? Bueno, los que escogen el capítulo 1, ¿verdad? Eran que 4 discípulos que iban con Jesucristo en este momento. Pero noten algo más importante sobre todo esto, hermanos, el versículo 2. Él, quien es Jesucristo, su madre. Para estas alturas, recuerde, Jesucristo empieza su ministerio según Lucas capítulo 3, versículo 23, de 30 años. Ya estuvimos estudiando esto. Y para estas alturas en la vida de Jesucristo, ¿quién ya no existía en la familia? José. No hay mención de José, ¿o sí? ¿Qué pasó? ¿No están dormidos o qué? No. Un no. José ya no existía. Ya no se menciona José. Eso quiere decir, desde que nació Jesucristo a la edad de 30 años, algo le pasó a José, pero ya no estaba con la familia. Ahora ya entendemos por qué Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad?, que le dice a Juan, su discípulo amado, ¿qué le dice? Una de las palabras que menciona en la cruz. Ella ahí. ¿Quién? Su madre. Jesús era la persona mayor de la familia. Y claro, ¿verdad?, que no vino resultado porque tuvo relaciones sexuales con María. Esto claramente lo establece el texto. Mateo capítulo 1, versículo 25 en adelante nos demuestra esto. Sino que Lucas capítulo 1, versículo 35 dice que fue obra del Espíritu Santo el nacimiento de Jesucristo. ¿Ok? Es decir, fue algo milagroso. No hubo relaciones sexuales entre José y María. Recuerden que José quería despedir a María porque estaba encinta. Solo que miramos nosotros, y luego el versículo 25 de Juan, Mateo capítulo 1 dice que después José conoció a María. La palabra conocer quiere decir que tuvo relaciones sexuales con él. Y tuvo más familia. Pero número 1, ¿verdad? Jesucristo, siendo el hijo mayor,
era el que se preocupaba por la familia. Él era el que mantenía el sustento de la familia en aquel entonces. Por eso dice él y María y sus hermanos. ¿Sabían ustedes que la frase sus hermanos aparece solamente 9 veces en los evangelios? Sus hermanos. Recuerda una ocasión que es que Mateo capítulo 12 versículo 46, cuando Jesucristo estaba predicando y enseñando, y viene alguien y le dice: Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos, ¿recuerdas? Su hermano. Y Jesús dice: mi madre y mis hermanos son ¿quién? Los que están escuchando la palabra de Dios. ¿Ok? Solo que hay varias cosas que necesitamos que entender. Primeramente, ¿verdad? Jesús era el que proveía, ¿verdad? Para la familia. Y claro, ¿verdad? Esto va con lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Que uno tiene que proveer para los suyos. ¿Ok? No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de la hermandad, es responsabilidad del varón de la casa. En este caso murió José, ahora le tocaba a Jesucristo, y él está proveyendo para la familia. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que se lleva a María y a sus hermanos. ¿Ok? Y la frase sus hermanos no se refiere a los hermanos espirituales, porque es la misma palabra. Se refiere a sus hermanos carnales. María tuvo más de familia, ¿recuerdan? Mateo capítulo 13, versículo 55. Note lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Estamos refiriendo a Jesucristo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea que la Biblia viene a describir la familia de Jesucristo. Aún el apóstol Pablo, déjenme recordarme el texto, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5, note lo que dice el apóstol Pablo concerniente a esto. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, note lo que dice Pablo, los otros apóstoles y los hermanos de ¿quién? Del Señor y Cefas. Esta misma frase, los hermanos, es la misma frase que se encuentra en el Evangelio. Pero miramos que el apóstol Pablo viene a describir los hermanos de Jesucristo. Así que María, sí, fue virgen cuando tuvo a Jesucristo, pero ya después vino a tener familia María. María no sigue siendo una virgen después de darle familia o después de tener familia, ¿verdad? Sino que ella viene a ser la madre de Jesús. Y digo esto porque es importante. Hoy en día se ha hecho toda una doctrina alrededor de la virginidad de María, lo cual la Biblia, ¿verdad?, sí describe a María como virgen. Tuvo Jesucristo, ya no fue virgen. Tuvo relaciones sexuales con José, Mateo capítulo 1, versículo 25, ya no fue virgen. Tuvo más hijos e hijas, Mateo capítulo 12, versículo 46, lo cual ya no es virgen. Solo que solamente para demostrar eso, ¿verdad? Y puede poner aquí los textos que hemos visto, Mateo 12, 46, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo menciona. Y también quiero que leamos Juan capítulo 7, el versículo del 1, parece que del 1 al 3. Porque no tengo que, es importante esto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, aún siendo el Hijo de Dios, sus propios hermanos no creían en Jesucristo. Dice Juan capítulo 7, versículo 1, dice:
Juan capítulo 7 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, estamos hablando de los hermanos de Jesús que menciona Mateo capítulo 13, no lo puse ahí, ¿verdad? Versículo 55. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procuraba darse a conocer, hacer algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesucristo no creyeron en Jesucristo. ¿Ok? Hasta más tarde, ¿verdad? Ah, sí, hasta más tarde. Para allá voy, pero no me adelantes, ¿ok? Pero sus hermanos no creían en Jesucristo. Y pues así pasa también con muchos de nosotros, ¿verdad? Los que somos cristianos, nuestra propia familia no creen en uno, ¿verdad? Porque ya nos conocen de la vida anterior, ya nos conocen de donde hemos salido, etcétera, etcétera. Pero así con Jesucristo. Pero Jesucristo nunca tuvo una vida de pecado. Eso claramente la Escritura nos enseña. Pero miramos nosotros, como dice más tarde, no de lo que dice en Hechos, capítulo que es 1, versículo 14. Aquí están todos ya esperando la venida del reino, que iba a venir con poder, Marcos 9:1. En Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus hermanos ya para esta altura, ¿verdad? Ya estamos hablando, Juan capítulo 7, estamos hablando del año 26, 27, durante la época de Jesucristo. Hechos capítulo 1, estamos hablando la edad como de 33, solo que habían pasado años y ya los hermanos de Jesucristo ya se habían convertido, ya habían creído en Cristo Jesús, ya estaba para aproximarse el establecimiento de la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2, versículo 1. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que en el viaje de Jesús a Capernaum, primeramente Jesucristo se va a Capernaum, lleva a su madre, a sus hermanos y discípulos. Ya está comenzando a formar el equipo del cual hemos hablado tanto, ¿verdad? En donde Jesucristo ya está tratando de formular su equipo para que pueda los apóstoles recibir la instrucción que necesitan para poder empezar la iglesia. ¿Ok? Recuerden que esto lo cual estamos viendo no es algo que se vino a formar inmediatamente, o que se vino a formar simplemente porque se empezó la iglesia. Es algo planificado desde la eternidad, antes de que el mundo se estableciese. Es lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 20. Entonces miramos nosotros que todo esto ya se va llevando su forma. Ahora, de Canaán a Capernaum, según las personas que tienen conocimiento de la topografía y todo esto, dicen que hay como es un viaje de 3 a 5 días caminando. Yo no sé si Jesús caminó con su familia, o si se fueron en burros, o si fueron en caballos, o si se fueron en barco. Porque recuerden, el lago de Galilea está ahí. Si se fueron por caballo y todo eso, eran de 1 a 3 horas. Si se fueron por barco, también 1 a 3 horas. Pero si fueron caminando, de 3 a 5 días, que llegan a la ciudad de Capernaum. Y nomás llegando, miramos nosotros entonces, ¿verdad?,
Inmediatamente el versículo 13 dice que subieron a Jerusalén. Pero la ciudad de Capernaum, hermanos, es una ciudad muy importante en la vida de Jesucristo, porque sí, nació en la área de Nazaret, pero hizo su hogar en la ciudad de Capernaum. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 13. Mateo capítulo 4, versículo 13 dice la palabra del Señor. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. La palabra habitó ahí, ¿verdad? Nos da a entender que vino a vivir ahí, en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Y luego note lo que dice Lucas capítulo 4 y versículo 31. Dice Lucas 4:31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estos dos versículos los menciono para que miremos nosotros, ¿verdad?, de que no solamente Jesús vivió allí, pero era la ciudad en donde él enseñaba, la ciudad en donde él enseñaba y practicaba todo lo que era necesario para poder traer gente, ¿verdad?, hacia el Padre. Por lo que entonces le podemos poner aquí, ¿verdad?, Capernaum. Okay. Por lo que el versículo 12 es lo que nos va a entender. Ahora, ¿qué significado tiene este versículo para nosotros? Porque claro, estamos mirando lo que el texto nos enseña, pero luego tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Primeramente, la lección que aprendemos, ¿verdad?, es que si somos jefes de la casa, si somos personas que estamos cargo de la casa, pues tenemos que mantener el cuidado, el sostén, etcétera, ¿verdad?, para nuestra familia. Segundo, entendemos que dentro de nuestra familia en ocasiones es un poco difícil de predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Qué no es así? Hermanos que tienen esposos que aún todavía no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, atestiguan a esto. Padres que tienen hijos que aún todavía no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, atestiguan hacia esto. Y así se va. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que los primeros que tenemos que traer al Señor son los que de la casa. Tenemos que enseñarlos. ¿Okay? Y es lo que enseña esta porción de escritura. Pregunta o comentario. Pues Jesús ya sabía, porque decía que no vino a traer paz al hogar, sino vino a traer espada, porque iba a haber diferencia entre los padres e hijos y mujeres y todo. Y ya cuando, miren, aunque el esposo y esposa deben de ser una sola carne, tienen diferentes mentes y en ocasiones tienen diferentes opiniones sobre ciertas cosas. Y de ahí es donde en ocasiones se ven pleitos poco difíciles de arreglar, ¿verdad? Tienen su propia cabeza, tienen su propio argumento. Y también los hijos, cuando ya llegan a crecer, ¿verdad?, ellos ya llegan al punto de establecer su propia dirección. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su niñez, ¿verdad?, para que no se aparte de las cosas de Dios. Mientras que uno le enseñe la palabra de Dios a un niño, ¿verdad?, le viene a inculcar el temor de Dios en su mente. Esto fue lo que hizo la abuela y la mamá de Timoteo, ¿recuerdan? Capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15,
Note lo que dice. Primera Timoteo, Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 15, dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso fue lo que le enseñó la mamá y la abuela, porque el papá no era cristiano. Eso ya lo establece la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 1. Él era un griego, sus pensamientos eran diferentes, pero la mamá y la abuela de Gran Timoteo le inculcaron el temor de Dios por medio de la palabra. Solo que yo he oído padres que dicen, bueno, deja que el niño crezca y haga su decisión. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Deja que el niño crezca y haga su decisión. ¿Será eso una buena enseñanza? Y luego ya cuando crecen, bueno, si quiere ir a los servicios, ¿verdad? Que vaya, si no quiere ir, que no vaya. Oye, mi hijo, estoy viviendo bajo mi techo. Vamos a ir a la iglesia, prepárate porque vamos a ir a la iglesia. Pero la cosa es que en ocasiones como padres llegamos al punto, ¿verdad?, de no instruir bien a nuestros hijos. Aún instruyéndoles bien, con dificultad, algunos de ellos permanecen en el camino del Señor. ¿Qué no es así? Aún instruyéndoles bien, preocupándose por ellos, enseñándoles todo, ¿verdad? Y luego se vienen a apartar del camino del Señor. Pero la decisión que ellos toman, entonces hay que sufrir las consecuencias. Pero eso es lo que el pasaje nos enseña para aplicación mía y para aplicación de ustedes. En otras palabras, lo que debe suceder en una familia y lo que debemos hacer. Y ya el tiempo se me terminó, hermano. Solo que alguien más tiene una pregunta, ¿cómo está? Dormieron callados esta mañana. Estamos poniendo clavados. Estamos aprendiendo lo que está predicando. Pues muchas gracias por su atención. El tiempo se me terminó. Vamos a tener un pequeño receso y luego entramos en nuestro culto de oración. Pero la próxima semana vamos a entrar al versículo 13. Y el versículo 13 al 17 ya es el viaje de Jesucristo a Jerusalén. Y en este viaje pues, ya vamos a encontrar varias cosas. Número uno, ¿verdad? La administración de la Pascua. ¿Qué es lo que es la Pascua? ¿Qué fue lo que fue la Pascua para los judíos? ¿Qué es lo que se refiere para nosotros la Pascua? Y también, ¿verdad?, la limpieza del templo. Porque es importante todo esto para nuestra vida cristiana. Que el Señor los bendiga y nos guarde. Vamos a tomar un